El podcast librero llega gracias a Busca Libre. Todos los libros que necesitabas a solo un clic de distancia. Dentro de la enorme cantidad de sugerencias que han llegado a este programa, me decían entrevista al doctor Modesto Montoya, y cumpliendo la demanda del público y también por una curiosidad personal de este programa, de fomentar no solo la cultura literaria, histórica, sino también la cultura científica, ha venido aquí el doctor Modesto Montoya, profesor legendario de la UNI. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido al Buen Librero. Gracias, el librero. El Buen Librero, sí, El buen librero. efectivamente. Sí, eso me hace recordar los años 60 que solamente podíamos estudiar en los libros físicos, ¿no? Las bibliotecas eran gigantescas, pero ahora ya pues ha cambiado un poco. Y la ciencia y el conocimiento tiene que estar y está al alcance de todos ahora, no solamente de las grandes bibliotecas, ¿no? Esa es una muy buena pregunta. De hecho, ¿dónde consigue sus libros el doctor Modesto Montoya? Mira, como he viajado en el mundo por la profesión, cada viaje que venía, traía libros y libros, cargadísimo de libros. La casa está llena de libros, pero ya no los leo porque ya todo está en la internet. Uno baja los libros del PDF, compra digital, de modo que ya los leo de las revistas científicas que están al alcance de la computadora, ¿no? ¿Tiene algún tipo de nostalgia por el soporte en físico o ya se acostumbró eventualmente a leer en digital? Ya me acostumbré al digital, francamente, ya no veo casi libros. Así que si quieres libros te puedo regalar. ¿Ha más o menos contabilizado cuántos libros tiene en su biblioteca o no es una cuestión que le quite el sueño? No lo sé, pero está la sala llena de... Dicho de paso, voy a tener que regalarlas porque ya están ocupando espacio y no sirven ya casi para nada, ¿no? Una de las Lo que cosas, los guardo, sí. lo que guardo sí son los libros que de alguna forma estoy ahí, mi nombre está por algún lado. Ese sí lo voy a guardar. Una curiosidad que la gente tenía, yo lo que hago es visitar bibliotecas de algunos personajes, me muestran, me dicen, ¿podrás ir en algún momento a la biblioteca del doctor Modesto Montoya? Queremos ver qué libros tiene. Sí. Una vez me preguntaron cuál es el libro que más se acuerda, qué cosa, y realmente uno se acuerda de los libros que lee de joven, ¿no? Ujú. Y que lo impactan a uno. Y, y claro, lo que lo impacta a uno es lo que cambia la manera de pensar, ¿no? Me acuerdo que una vez voy a ser muy breve en esto, un encuentro con Julio Ramón Ribeiro Ah, caramba. en París. Una, un encuentro muy curioso, pero en fin, no vamos a ver detalles. Lo que sí hubo un enfrentamiento entre él y yo. Ah, caramba. Sí, verbal, ¿no? Verbal. Dice, ¿usted lee literatura peruana? Le digo, sí. ¿Y quién es su escritor preferido? Manuel Scorza, le dijo. O sea, daba a entender que no lo conocía él, ¿no? Ujú. Y él me dice, oiga, pero los científicos también les gusta la literatura eh, y escriben algunos. Le pregunto, por ejemplo, Bertrand Russell, me dice, es diferente. Le digo, Bertrand Russell es un filósofo matemático. ¿Usted sabe, le pregunté, quién escribió La pesadilla del cura? Y Julio Ramón Ribeiro no sabía. Bertrand Russell, pues, le digo. O sea, él me hablaba de Bertrand Russell, pero no había leído, porque los escritores peruanos generalmente escriben lo que ya sabemos todos, ¿no? Pero no se meten en ciencias. Bueno, así que cada uno tiene sus gustos, ¿no? Ese es un match que me gustaría explorar. ¿Ha tenido la oportunidad de conocer a grandes figuras literarias peruanas? Ya me mencionó a Ribeiro, por ejemplo. No, sí, claro, he conocido a muchos. Como decía Manuel Escorza, era amigo mío, eh, y él murió pues en un avión, caray, qué pena, en Madrid. Vivía acá en Tarata, cerca, eh, y escribía sobre temas que a mí me interesan mucho, es la interacción de la gente en el Ande y las minas y esas desigualdades que hay, ¿no? Bueno, él es uno de ellos. ¿Con quién teníamos? Bueno, con Mario Vargas Llosa. No me gustaba mucho, hasta ahora no me gusta Mario Vargas Llosa porque es un poco extremista en sus expresiones. Una vez escribí en La República un artículo
tal vez un poco, ¿cómo diríamos?, insolente, qué sé yo. Él estaba postulando a la presidencia y el título de mi articulito era Mario Vargas Llosa, el caricaturista. Digo, ¿por qué razón? Porque él ofreció una entrevista a una revista francesa, Le Point, donde decía que las universidades latinoamericanas eran guarida de bandas, una cosa así, de gang. Y me pareció una exageración, pues, que las universidades donde uno ha estudiado le digan guarida. Bueno, supongo que lo hacía para el extranjero, ¿no? Entonces, los escritores, me decía Manuel Escorza, todo lo que hablan sobre ellos lo apuntan para sus novelas. Y él, tengo la impresión que se vengó, porque leyó seguramente ese articulito en su novela, ¿cómo es? De Don Rigoberto. Los cuadernos de Don Rigoberto. Entonces, ahí habla de un personaje medio ridículo, profesor de la uni, llamado Modesto Pluto, que estaba en el extranjero, decepcionado porque no pudo casarse con quien quería, o sea, Modesto Pluto. Y además Pluto tiene una connotación muy especial porque Pluto es el que descubrió Plutón, pero las iniciales. Y Pluto no era, este señor no era físico profesional, era un aficionado, o sea que este señor Modesto Pluto era un aficionado, pues además ridículo porque andaba en un automóvil con asientos forrados con cuero de tigre, una cosa atroz. Así que los escritores siempre hemos tenido un poquito de... en ese artículo escribí que el señor Mario Vargas Llosa debe leer a Gabo. Uh-huh. Porque Gabo dijo en una entrevista cuando le preguntaron ¿cómo hace para escribir cosas tan extraordinarias sobre la realidad latinoamericana? Y él dijo, tomo la realidad y la suavizo, porque si la escribo tal cual, no es creíble y la novela tiene que ser creíble. Pero Mario Vargas Llosa hace todo lo contrario, la realidad la exagera, por eso para ganar el premio Nobel debería un poco moderarse. Bueno, o sea, entre los dos usted se queda con Gabo. De lejos, pues, ¿cómo tú puedes estar con alguien que hace todo lo contrario de un novelista, suavizar lo extremo para hacerlo creíble, ¿no? Entonces, pero bueno, también finalmente creo que me hizo caso, Mario Vargas Llosa se suavizó y terminó ganándose el premio Nobel, ¿no? Porque si hubiera seguido con esa historia extrema de exagerar las cosas, me parece que eso no es correcto. Bueno, de hecho, estos dos genios, o sea, García Márquez y Vargas Llosa, hay que decirlo también a su modo, se reunieron en la uni en algún momento, en un encuentro épico, ¿no? Histórico allá, la uni siempre habla de eso, ¿no? Pero bueno, después un poco que Mario Vargas Llosa, pues tú sabes claro. Lo que ha hecho, un poquito que lo deja mal parado, ¿no? Metiéndose con cosas, con socialités. Me hace recordar a un primer ministro peruano que recientemente ha tenido problemas por meterse en esos líos, ¿no? Pero en fin. ¿Qué tiene la uni, Modesto, que no tienen otras universidades peruanas? Bueno, cuando yo hago entrevistas a mis alumnos de la uni, entra cualquier cantidad de gente que les interesa saber cómo son los de la uni. Yo creo que lo que tiene la uni es sus alumnos, no tanto los profesores, sus alumnos, porque ingresar a la uni puede ser un reto tremendo, ¿no? Y es una competencia atroz. La gente ahí es 3 años postulando, 4 años ingresa, feliz cuando ingresa. Hay veces gente que va, hice una entrevista de unos muchachos que venían de una universidad privada, se pasaron de la privada a la uni, en la privada tenían 19 promedio y en la uni 13, pero estaban felices con 13, un 13 en la uni, es que para ellos es un gran regalo. O sea, el alumno es lo que tiene de especial la uni. El resto me parece que está un poco en desventaja porque los profesores, muchos de ellos no están a tiempo completo
y eso está un poquito mal, pues, ¿no? El profesor tiene que estar siempre conversando con sus alumnos, discutiendo. Ellos ganan, los profesores ganan cuando conversan con los jóvenes, porque los jóvenes dan ideas creativas, etcétera. Y eso realmente es una pena, pero lo que tiene la uni especial es el alumno. Bueno, y son alumnos que de hecho, si es que persisten en su idea de querer terminar la carrera que han elegido, están constantemente perfeccionándose. Y hay algo que a mí me llama particularmente la atención. Las carreras que ofrece la uni son bastante especiales, ¿no? ¿Cómo describiría a usted al alumno que está en la carrera y que persiste pese a todo? Bueno, como ellos han ingresado a la uni como un gran reto, salir también es otro reto. Entonces se dedican a tiempo completo. Me da pena cuando escucho que duermen a veces 5 horas ahí para tratar de avanzar poco a poco. Y algunos terminan en 6, 7 años, ¿no? Pero son persistentes, son realmente muchachos de batalla, por eso han ingresado y siguen en ello. Y lo que sí también debo decir con mucha pena es que los gobiernos no los apoyan. Y como no los apoyan, porque las carreras que ellos tienen no son requeridas por el mercado, terminan en grandes universidades extranjeras, felices, ellos están muy felices. Se llevan una vida de rey, pero el Perú sigue sin tecnología, sin ciencia, porque en nuestro país no se prioriza esos campos. El propio Estado, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, la escala de remuneraciones de los sectores del Estado peruano, ves quienes tienen mayores privilegios, es lo que prioriza el Estado. Hay sectores que se jubilan con 8.000 soles, 9.000 soles, hay salario de 30.000, 40.000, algunos, pero no son los que se dedican a la ciencia y la tecnología. Un profesor de la uni se jubila 850 soles. Entonces los jóvenes dicen, no, esto se van del país y nos quedamos la gente que o bien estamos locos o no somos buenos. ¿A qué se debe que el Estado justamente no invierte y parece no interesarle justamente fomentar la cultura científica en el país? Bueno, eso se debe a la herencia española, ¿no? Nosotros somos, como sabes muy bien, herederos de la colonia. En la colonia estaba dedicada exclusivamente a llevarse el oro. Las embarcaciones de oro se las llevaban a Europa y allí ni siquiera España se dedicaba a transformarlo, sino le daba eso a Francia, a Inglaterra, y a cambio de productos de mayor valor, ¿no es cierto? Y en eso estamos. Y como tú sabes, la independencia del Perú, nos dice la historia, que fue una independencia no para mejorar la situación, sino para deshacerse de las nuevas olas que venían de España, que después de la Revolución Francesa querían un poco darle más importancia a la educación, que liberté, égalité, fraternité. Dice, no, eso no está con nosotros, y por eso hicieron la independencia. O sea, la independencia apenas ocurrió, el indio le impusieron impuestos. Las propiedades que tenían los indígenas, las comunidades, fueron confiscadas por el Estado, porque decía, ninguna propiedad que está firmada por el rey, un título de propiedad por el rey, es válida. Y las comunidades tenían propiedades dadas por el rey. Justamente Manuel Escorza escribía sobre ello en la novela Garabómbolo Invisible, que un indígena saca sus títulos dados por el rey para su comunidad y se pone a luchar con ellos. Bueno, entonces los que gobiernan todavía no se han deshecho, no se han liberado de ese pensamiento de la colonia, están contentísimos, tú lo ves en las noticias, siempre hablando que va a haber más inversión minera, que los mineros, etcétera. Ahora estamos con los mineros ilegales, informales, el país lo están destruyendo por todo lado, pero ellos recogen esa plata y se reparten entre los sectores que hemos señalado. Están felices, no les importa el resto, no les importa cómo está la gente que está contaminada,
las comunidades de la selva, que como sabemos todos, tienen agua con mercurio, con enfermedades. Es por eso que no creo, sino estoy seguro que no les interesa un desarrollo científico y tecnológico como sí lo hacen los países vecinos, ¿no? Por ejemplo, Chile. Chile, yo converso con ellos, con mis colegas chilenos, me dicen, nosotros tenemos un nivel de vida similar a los del hemisferio norte. Ganamos bien y además la mitad del tiempo estamos allá y la mitad del tiempo estamos acá. Somos internacionales. Y Chile, que tiene mucho menos habitantes que Perú, publica temas científicos, artículos científicos, mucho más que nosotros. Es una pena también decir que hasta Ecuador nos ha ganado. Antes publicábamos el doble de artículos científicos que Ecuador, cosa que era normal por la población, ¿no? Pero ahora Ecuador publica más que nosotros, o sea que realmente ya está el Estado peruano, francamente, ya no sé qué pensar. Y más lo que está sucediendo en estos tiempos, francamente, no sé, pues Es lo que usted los mencionaba, historiadores ¿no? se encargarán de ello. Bueno, usted me decía, ¿no? ¿Cómo está? ¿Quién va a estar bien en estos tiempos? Me dice. Efectivamente, con todo lo que viene ocurriendo, ¿no? Con la inestabilidad gubernamental y demás. Pero hay un tema de fondo que a mí me preocupa porque yo soy un gran preocupado siempre por el tema educativo, por el tema de la educación, y voy a fondo con eso. Tengo la impresión, y quizás usted me pueda desmentir o pueda aprobar lo que yo voy a mencionar, que en la educación peruana en general no tenemos un adecuado enfoque para poder ver ni las ciencias ni las letras. Las letras son vistas de un lado exclusivamente lingüístico y las ciencias básicamente como un mero trámite para entrar a las universidades y al examen de admisión. ¿Qué tendría que cambiar en este enfoque para producir un desarrollo científico desde las bases? Bueno, mira, lo que yo estoy últimamente convocando a la gente, ya no al Estado, ya no al gobierno, porque ellos no tienen salvación. Yo les digo, miren, por favor, padre de familia, dejen su televisor en la basura, bótenlo, elimínenlo, vean el buen librero. Es una muy buena alternativa, debo decir. Porque la televisión es un vehículo de destructor de inteligencias, de neuronas, ¿eh? Eso lo dice Noam Chomsky, ¿no? Este gran intelectual norteamericano. Las estrategias para eliminar la mentalidad popular una de ellas es la televisión. Y escojan el tema que quieren aprender, ¿no? Yo hago eso, por si acaso. No, yo hago la práctica. Quiero un poco mejorar mi audición del inglés. Me coloco acá, ¿has visto tú mis auriculares que además eliminan el ruido de fondo? Siento un gran estudio ahí escuchando a grandes literatos, científicos que te hablan en inglés perfecto sobre el tema que tú quieras, física, química, biología, astronomía, en inglés, pero también hay en español. Los españoles algo han avanzado, hay conferencias en español, universidades que dan cursos en español, en inglés. Usen la internet para tener más conocimiento, porque en este momento las potencias están buscando muchachos justamente que tengan ese interés en investigar en ciencia, y los están llevando, les están dando muy buena vida. Y yo soy testigo porque mis hijos se han ido y quieren que yo también me vaya, pero yo estoy enraizado al Perú. Aprovechen, ya, olvídense del sistema educativo peruano por formalismo. Bueno, inscríbanlo en cualquier escuela, pero en el fondo utilicen esta gran herramienta, la internet, para tener una educación, digamos, ¿cómo se llama esto? Le llaman personal para cada uno y para cada gusto. Vean, conferencias sobre tal, simplemente se busca en el YouTube. Uh-huh. Ahora, ¿usted cree que es posible ser autodidacta en ese sentido? Sí, claro. Justamente me hablabas sobre lo especial que tiene la UNI. Ellos
Cuando yo voy a un salón de 50 alumnos, veo a 10. Digo, pero ¿y los otros? Vienen para el examen. ¿Y por qué no vienen? Les pregunto. Bueno, lo que pasa es que el profesor me resuelve 2 preguntas en la práctica y yo en mi casa resuelvo 10, porque es más fácil, más rápido. O sea que hay gente que es autodidacta y es fácil de ser autodidacta. Yo mismo confieso que empiezo a escuchar a un profesor, especialmente si es medio monótono, me duermo, ¿no? Pero si estoy haciendo cosas personales, me entusiasmo y avanzo rápido. Ahora, porque entiendo que también para poder ser autodidacta hay que tener una guía adecuada. ¿A qué me refiero? Internet está lleno de infoxicación, es decir, hay información que puede ser válida, comprobada, como información que también puede ser chatarra, claro, ¿no? pues, por supuesto, tiene razón. Allí, cuando yo digo, escucho una conferencia, algo, tú tienes que ver que es de una universidad de prestigio, el MIT, Harvard, Stanford, Universidad de París, o sea, las grandes universidades tienen sus cursos abiertos allí. Los cursos que dan a sus alumnos los pasan en la internet y se quedan ahí para siempre. Claro, no vamos a escuchar pues los programas que ya sabemos que no tienen seriedad, ¿no? Termina con las famosas fake news. Exactamente. O sea, yo lo digo porque de pronto ahorita podemos encontrar, seguramente, espero, mi ilusión es esa, de que hayan chicos que estén interesados en la ciencia, chicas que están interesadas en la ciencia. Veo con alegría, por ejemplo, que cada vez más las mujeres se están interesando en ciencia, o de repente siempre se interesaron en ciencia, pero ahora están teniendo también un lugar. O sea, hay más mujeres científicas. Pero de pronto hay un techo aquí en el Perú que no les permite explorar toda su potencialidad, ¿no? Bueno, claro, tiene razón, y ahí la internet no es todo, pues por supuesto, ¿no? Yo siempre cuento que reconozco que he sido privilegiado en educación, pero no por el sistema educativo oficial, sino por mi abuelo, que fue descendiente de una civilización un poco contemporánea de la Chimú, pero de la Sierra de la Libertad. ¿Cómo me educaba él? Me educaba con preguntas. O sea que en lugar de decirme, así las cosas son así, me preguntaba. Por ejemplo, yo te pregunto, ¿a qué hora se pone la luna llena en el mar? ¿A qué hora del día? La luna llena. No tengo una No tiene, respuesta yo para tampoco eso. tenía idea. Cuando me pregunto eso, no, abuelito, no sé, a medianoche. No, me dice, cada vez que yo te pregunte algo, no me respondas de memoria, sino tienes que observar. Entonces levanté la vista y en la sierra se ve la luna al día. Estaba medio llena. ¿Qué vas a hacer? Tendré que esperar a que se ponga llena. Entonces, todos los días me levantaba, veía. Entonces, y la luna llena salió a las 6 de la tarde, salió la luna llena por el este. Esa la primera noche que no dormí. A las 6 de la mañana se hunde en el mar como parece el sol, rojita y todo. Esto lo pueden ver la gente de la costa del Perú. Puede ver, es un espectáculo extraordinario. Llevar a sus niños que viven cerca de la playa o lejos también, ver cómo la luna se hunde en el mar como si fuese el sol. Tengo una foto en mi página y cuando yo pregunto qué cosa es el sol. No, es la luna, ¿ves? O sea, esta es una de tantas en la naturaleza que no necesita laboratorio. Los chicos dirigidos por alguien que tiene esa capacidad de enseñar con preguntas, los mismos niños van aprendiendo sobre ciencia, o sea, comprendiendo la naturaleza. Llega un momento en que ya necesitan instrumentos, pero, por ejemplo, en el caso del abuelo, una vez me dijo, veamos, ya me había indicado dónde está Júpiter. ¿Qué ves? Júpiter pareció una estrella para uno, ¿no? Y me dice, toma estos binoculares, estos largavistas, mira con cuidadito. Entonces yo miro y vi 3 satélites que giraban alrededor, bueno, no giraban, pues estaban quietos, pero se notaba que eran satélites
que rodeaban Júpiter, con un larga vista. O sea, eso muestra pues que con un buen profesor, cosa que no tenemos, podemos aprender ciencia de primera, ¿no? O sea, el mundo es nuestro gran laboratorio. La naturaleza es el mejor laboratorio que he encontrado en mi vida. Y yo soy fanático de eso. Justamente, ¿cuándo fue esto? El sábado pasado, o sea, hace 4 días por ahí, estuve en una azotea tomando fotos del sol puesto y de repente veo que el sol se veía a través de una hoja de planta. Tac, le tomé la foto. Entonces hay una gran discusión en la Facultad de Ciencias, cómo es posible que se vea el sol redondito detrás de una hoja. Entonces uno dice, no, lo que pasa es que esa hoja debe tener un agujerito allí que se comporta como es una gran discusión. Todo por tomar una foto sin necesidad de laboratorio, ¿te das cuenta? O sea, la naturaleza es extraordinaria. Les aconsejo, por ejemplo, cuando tú vayas al Salto del Fraile, la vez pasada fui con chicos, hay pues unas capas así, ¿no? Hay capas, que fueron los sedimentos de hace millones de años, y de repente hay una especie de columna que se levanta. Esa fue una especie de, se llama una emergencia de material en la época volcánica, vamos, sale así disparada hacia arriba la columna y de repente ¡pac!, se interrumpe. Ya no hay más. ¿Qué pasó? Das vuelta un poco la vista a la derecha y ves que la columna sigue y más allá así. Es decir, hubo una columna, luego terremotos horizontales rompieron la columna y lo van desplazando hasta el morro solar y arriba ves la punta de esa columna. ¿Comprendes cómo ha sido la Tierra antes? ¿Tiene necesidad de laboratorio? No, ahí está. Después tú ves entre esas capitas fósiles de pequeños animales de la época que estaban en el mar. Es decir, la naturaleza es extraordinaria, sobre todo para países como el nuestro, que tiene una variedad increíble y no tiene laboratorio, ¿no? Ambos, creo, las letras, las ciencias, parten de la curiosidad. Por supuesto, sí. O sea, usted, por ejemplo, me ha hablado de las inmensas preguntas celestes que rodean al planeta. Yo podría decir que estas mismas preguntas se las hicieron los filósofos griegos, pues hace millones de años, Lo ¿no? que escribían, ¿no? Exactamente. O sea, la diferencia es que, claro, o sea, la ciencia busca respuestas que pueden ser exactas. Quizás la filosofía o las humanidades siguen haciéndose preguntas porque es parte de la naturaleza misma de lo que son. Pero siento que si hay algo en esta era de la humanidad, y con esto no me quiero poner fatalista ni nada, es que de pronto hemos aceptado las respuestas absolutas y nos hemos dejado de hacer preguntas. Y eso produce inevitablemente, creo yo, sí, a cierto estancamiento. Claro, cuando uno se deja de hacer preguntas, ojo, no digo cosas extremas, ¿eh? Cuando un ser humano deja de hacerse preguntas, terminó de ser humano. Porque los únicos que no se hacen preguntas son los animales. Y desafortunadamente hay personas que aceptan todo lo que les cuentan, no se cuestionan para nada. Y eso a veces tiene realmente consecuencias fatales para el desarrollo de un país y de las personas, ¿no? Siempre hay que hacerse preguntas. ¿Por qué pienso como lo estoy haciendo? ¿Por qué ocurre todos los días lo que yo veo? Háganse esa pregunta y van a ver lo sorprendente que es, como tú dices, la curiosidad, ¿no? Usted me ha mencionado algo que me parece maravilloso. Simplemente observando las capas de sedimento que se forman en una especie de cerro, de peñasco, un chico podría llegar a descubrir cuál es el origen del mundo, o sea, cómo está compuesto. Pero Así es. claro, pero esto no viene en un examen de admisión. Y a veces muchos profesores piden la respuesta del examen de admisión y no fomentan justamente esa investigación que puede estar en ese gran laboratorio que menciona usted, que es el mundo. Y esto me lleva a otra conclusión, ¿no? Que de pronto ese talento
está dormido y cuando despierta lamentablemente se va para afuera y no se queda por acá si es que Sí, tiene los pues, recursos, ¿no? claro, porque si en nuestro país, como no se hace productos innovadores tecnológicos, no hay empresas que arriesguen su capital para cosas nuevas, entonces los chicos talentosos que tienen creatividad no tienen trabajo, salvo que ellos mismos hagan su empresa y tengan capital. Pero dice, caray, eh, a ver qué trabajo hay. Un chico curioso, creativo, va y le ofrecen trabajo rutinario, se aburre. Y en cambio al otro lado lo están llamando y le dicen, ¿quieres tú investigar sobre el origen del universo? ¿No? ¿Quieres tú investigar cómo son los agujeros negros? Investigar, no aprender. ¿Quieres tú averiguar, qué sé yo, qué es esto de la materia oscura, la energía oscura, que el universo se está expandiendo? Te preguntan afuera. Aquí eso no te preguntan, entonces se van, pues se van. Eh, A propósito de los agujeros negros, han cumplido creo que un aniversario más de la foto del primer agujero negro que ha sido fotografiado, pero es en la sombra, nada más. Y yo veo que algunos amigos que son científicos lo celebraron como un suceso y dije, man, ya, o sea, estas cosas no circulan dentro del mundo terrenal, digamos, ¿no? Estamos muy desconectados de lo que pasa, ¿no? por eso digo, ¿no? Si dejas de hacerte preguntas ya. Claro, aquí viene el otro problema también, ¿no? De que hay gente que se aprovecha de nuestra simpleza humana y nos cuenta cuentos, ¿no? Ujú. Eh, la vez pasada, tengo como yo soy curioso y un poquito a veces audaz, estoy paseando por Miraflores y me encuentro con una gringa que camina medio rara, con sus libros, así. Parecía espía, ¿no? Y se asienta detrás de la municipalidad de Miraflores, ahí en los banquitos que hay, y deja caer, no deja caer, sino que deposita una especie de folleto. Le digo, señorita, se está olvidando su folleto. No, me dice, lo dejo ahí para aquel que quiere encontrar su alma. Entonces entablé conversación y me dice, soy profesora de la Universidad de Estados Unidos, no, de un colegio de Estados Unidos, vengo por ser Semana Santa a conseguir más almas para Jesús. Toda una historia, ¿no? Y era metodista. Hay gente que viene y convence a las personas con trampas, eso de dejarle folletitos, uno se siente, uy, este es un regalo de Dios, y inmediatamente se convierte en uno. Entonces, poco a poco, cuando fue descubriendo que yo tenía espíritu crítico, inmediatamente se la dio, se disparó, se fue. Acá no hay futuro, ¿no? Están buscando gente incauta, digamos, para que al final terminen pagando diezmo, porque cobran caro. Y nosotros que no tenemos plata, estamos pagando diezmos a sectas que cada vez hay, desafortunadamente, cada vez hay más, ¿eh? No, y bueno, ahora, por ejemplo, toda la gente anda con Mercurio retrógrado, que hay que tener cuidado con Mercurio retrógrado, ¿no? Yo creo que hay que tener cuidado con la desinformación, ¿no? Eso sí es peligroso. Hay que verificar las cosas y para eso se tienen, pues, ahora la internet, las revistas científicas. Ojo, porque la internet uno debe saber qué leer, ¿no? Ujú. Si viene un producto determinado, entras a la internet y a las revistas científicas pones el nombre de lo que te dicen y sabes un poco cosas más cercanas a la verdad que a la mentira. Ahora, doctor, o sea, si es que hablamos de fuga de talentos, usted, de cierto modo también se fugó, pero regresó, se fue a Francia, becado. Cuénteme un poco de esa experiencia. Es una pregunta muy, muy complicada para responder, pero te voy a tratar de ser muy breve, que es difícil. Siempre me han preguntado eso y al mismo tiempo yo también me pregunté por qué he regresado cuando nadie regresaba. Dicho sea de paso, modestia aparte, en Francia
tuve éxito, me daban becas y me subían el sueldo. Yo hacía las cosas lo más rápidamente posible para cumplir con el doctorado y me vine la tesis de doctor lo hice 1 año para venir pronto, terminé esa tesis y me dijeron, oiga, le proponemos triplicar el sueldo y hace una tesis especial que se llama doctorado de Estado. Me quedé. ¿Pero por qué regresé? Al final descubrí con un psicoanalista, tuve que ir al psicoanalista, ¿eh? Que en realidad eso se debe a la educación que recibí del abuelo. Él me educó, ya te dije, en ciencias, pero además me identificó con la tierra, me enraizó porque era un indígena descendiente de una gran civilización, que dicho sea de paso, sus chacras, sus terrenos coincidían con los restos arqueológicos de esa civilización. Tenía la propiedad, el punto más alto de la región, o sea, el Apu Mayor. O sea, era una persona que descendía de una cultura del cual yo me siento orgulloso, por supuesto. Su casa, tenía varias casas, una de ellas estaba en lo que después era la Plaza de Armas, pero ahí no vivía él porque decía, ahí vive el cura, el policía y los mineros. Yo vivo en este lugar que era el que tenía mejor vista, no era la Plaza de Armas, sino el lugar que tenía la mejor vista para enseñarle a su nieto la caída de las estrellas fugaces, la astronomía, una cosa impresionante. O sea que he tenido una formación de niño que me ha enraizado al Perú y además, cosa que lo noto, que no puedo vivir en el extranjero. Incluso cuando voy a conferencias, llego después de la inauguración y me regreso antes de la clausura, cuando mis colegas aprovechan para conocer por aquí, por allá, ¿no? Regreso lo más rápido que puedo. Eso es esa es la razón por la que estoy acá. Algo lo ata indefiniblemente al Perú. Algo lo ata indefiniblemente al Perú, entonces. Mira, lo que yo digo es, aquí me siento mejor. Uno va donde se siente mejor. Yo estoy enraizado, es porque me gusta mi tierra, me siento bien. Y además quiero añadir una cosa tal vez que es bueno pensarlo, ¿no? Si tú eres hijo de una mamá muy pobre, de unos padres muy pobres, y a una cuadra más allá hay una familia muy rica, y te dice la familia muy rica, mira, ¿por qué no, en lugar de vivir con tus papás, vente acá con nosotros, acá hay de todo? Entonces tú te vas a ese lugar y dejas a tus padres allí en la pobreza. ¿Qué sentirías? Claro, o sea que hay una deuda pendiente con ellos, evidentemente, o sea, ¿no? Yo me siento mal, o sea, claro. Francia me ofrece todo. Dicho de paso, debo ser también honesto, ¿no? Por luchar por una mejora del mundo científico en el Instituto Peruano de Energía Nuclear, donde yo ganaba $100 y vivía, entre comillas, arrimado a mi tía Estela Méndez, que me dio posada, luchaba para tener mejores sueldos, me expulsaron del IPEN, me votaron. Al no tener trabajo, acepté las invitaciones que tenía del extranjero, Alemania, Francia, Estados Unidos, me fui, pero siempre viniendo para ver si ya me abren la puerta. Me pareció increíble cómo en el Perú vivía arrimado, con $100 al año, un cuartito frente a la uni. Me voy a Alemania, me ofrecen una especie de palacete, donde había 3 científicos más de otros países. Cada fin de semana nos hacían una recepción en los jardines, cada fin de mes nos hacían paseo turístico por el Rin, por las mejores ciudades, las más atractivas ciudades turísticas de Alemania. Yo me decía, no puede ser, ¿cómo es que en mi país me tratan, no sé cuál es el calificativo, y acá me tratan como a rey prácticamente? ¿Por qué? Comprendí rápidamente que esos países lo hacen así para que tú te quedes allá, ¿no? Y estuve en Francia luego, invitado por el CNRS, el Centro Nacional de Investigación Científica, y luego me fui a Estados Unidos, ya que tenía invitaciones, aproveché para ir. Cuando estaba en California, en el Laboratorio Nacional de Berkeley, con el equipo de la Universidad Carnegie Mellon, mi profesor de física nuclear de la UNI fue nombrado presidente del IPEN
me levantó el castigo, me vine así, dejé todo y me vine porque no podía vivir fuera de mi país. Pero no todos tienen esa característica, ¿no? No todos bien. Yo entiendo porque en Lima, por ejemplo, yo no he tenido una educación limeña, he tenido una educación de mi abuelo. En Lima la gente recibe una educación, me parece a mí, de fuga, pues, porque todo el mundo habla de Miami, habla de esto. Algunos quieren ir a comprar el fin de semana por allá. O sea, tienen valores diferentes al mío. Esa es la razón por la que estamos perdiendo gran cantidad de talentos. El maltrato que les damos y además esa falta de apego a las raíces. ¿Hay un desprecio al conocimiento en el Perú? En lo que decían antes, en mi época de estudiante secundaria, que los hacendados tenían una frase, algo así como indio leído, indio peligroso, una cosa así. Ahora era un peligro alguien que sepa cosas. Creo que esa mentalidad es que ha llevado a los que gobernaron el país. Tú sabes que los que han gobernado el país no son pues los indios, ¿no? Es una clase económicamente, los que dominan el país tienen esa mentalidad. Mientras menos educación, mejor para ellos. La gente está tranquila, no protesta. Y si alguno sale con las ideas de este científico loco, medio criticón, sería un problema. Mejor tranquilitos todos, y para eso se necesita una educación, como dirían en la época del COVID, de rebaño, ¿no? Ujú. Una educación de rebaño. Eso también lo dice Noam Chomsky, ¿no? Una educación para estar tranquilitos. Y eso solamente es beneficiosa para el grupo que domina los recursos naturales, pero se equivocan porque si dieran mejor educación, un estado con mayor educación en ciencia y tecnología, llegarían a ser más ricos todavía porque invertirían en empresas con alta tecnología y venderíamos como lo ha hecho, tú sabes, Corea del Sur en el año 60 del siglo pasado era más pobre que Perú, ahora con educación los ricos son mucho más ricos. Singapur, bueno, todos los países que han apostado hace 50 en China, Ujú. ahora es la potencia económica más grande del mundo. Apostaron por educación y se han disparado, están por los cielos y nosotros seguimos con desprecio a la educación. Una forma de notar ese desprecio es la diferencia, ¿no? En Japón, estuve en Japón, me invitaron a una conferencia. El maestro es realmente considerado una autoridad, apreciado, admirado. Acá, ¿cómo tratamos al maestro? No, muy mal. O sea, de hecho es una de las profesiones que creo menos reconocimiento tiene y más reconocimiento debería tener. Pues, si quieres que el país avance, tienes que, ¿no? Eso es importantísimo. Leí en algún lado que en Corea del Sur los maestros les llaman los constructores de la ciudad, de la nación, y que los jóvenes maestros son los solteros más codiciados. Acá no creo que sea el caso, pero son países que apuestan a la educación, pues y con educación te conviertes en país poderoso, rico, y con valores diferentes, ¿no? Tú sabes, en Suecia, en Finlandia, apuestan por la educación. ¿Y cómo están? Muy bien. No apuestan por agarrarse la plata que puedan del Estado. Un diputado en Suecia o en Finlandia camina por la calle, no tiene asesores, no tiene chofer, no tiene nada, usa el transporte público, él mismo se prepara su café, pero apuestan por los maestros. En Alemania, donde te dije que estuve un año allí, fenomenal. Yo como científico ganaba más o menos, pero 30% de mi remuneración impuestos. Digo, pero tanto, ¿para qué? Para que te den educación gratuita, salud gratuita. O sea, la gente paga muchos impuestos para que la población tenga lo necesario para educarse y curarse. Y acá no, todo el mundo agarra su plata y no paga los impuestos, sobre todo las grandes empresas, y no hay educación, no hay salud.
Como tú sabes, el mayor número de muertes por millón de habitantes por la COVID, 43% de anemia, con la educación que ya sabemos cómo está. Eso es un desprecio para la educación. Yo hago un llamado a los políticos que van a postular, que realmente si tienen que ponerse la mano al pecho y si quieren un futuro mejor para sus hijos y sus nietos, cambien la estructura de las remuneraciones del Estado, dando más dinero para tener buenos profesores. Porque si nosotros les pagamos a los profesores como personas incapacitadas o minusválidas, le damos sueldos de miseria, no esperen tener buenos alumnos en las escuelas de educación, en las universidades de educación. Si yo veo que mi maestro muere prácticamente en la indigencia con 850 soles al mes, yo me voy a meter de profesor ni hablar. Y si no tenemos a los mejores, el país está perdido. Eso me parece evidente, ¿no? Así es. Doctor, usted tuvo también un paso por el Ministerio del Ambiente. Cuéntame Sí. cuáles fueron esas dificultades que usted se encontró. Bueno, justamente estás hablando, como dices, estás agarrando carne, ¿no? Para eso es este programa, para agarrar carne y para Bueno, en concientizar primer a la lugar, gente, ¿no? yo nunca pensé meterme en este problema, ¿no? Nosotros siempre organizamos el Encuentro Científico Internacional en enero y en agosto y convocamos a los candidatos a la presidencia para que nos expliquen sus planes en estos campos, educación, ciencia y tecnología. Entonces, en el 2021 invité a Keiko Fujimori, porque soy amigo de uno que fue luego, que es congresista, Ernesto Bustamante, biólogo, era candidato por Fujimori. Le digo, oye, necesitamos que Keiko participe en nuestro debate de ciencia y tecnología. Voy a averiguar. Después me dijo, no, sus asesores dicen que no se mete en eso. El Fujimorismo necesita técnico, no científico. Ah, bueno. ¿Y quién se presentó? Fue Castillo. Después, la Universidad de la UNI, San Marcos, organizaron un evento sobre transformación digital. Se presentó Castillo y la señora Keiko, nada que ver. Bueno, y en la segunda vuelta me llama a través de un amigo, el señor Cerrón. Cerrón me dice, doctor, quisiéramos que usted nos apoye, que forme parte de nuestro equipo. Le digo, no, por favor. Yo he leído su ideario y no estoy de acuerdo con esas ideas. Lo que sí puedo decir es que el profesor Castillo ha venido a nuestros eventos, hemos escuchado su apoyo a la ciencia y tecnología, con él yo podría conversar para que, digamos, siga él apoyando esas ideas, incluso ha propuesto el Ministerio de Ciencia y Tecnología, pero en el ideario que usted tiene no, nada que ver. Pero él entendió que como yo había hablado de Castillo, al otro día saca en su Twitter el doctor Modesto Montoya se integraba al equipo de Perú Libre. Digo, Perú. O sea, automáticamente lo autonombró, prácticamente. Así es, entonces yo tuve que salir inmediatamente en el programa del domingo del señor, yo siempre tengo problemas con ¿cómo se llama? Cristian Hudbacker. él. Uh-huh. No, le digo, yo no tengo nada que ver con el señor Cerrón. Además, yo estoy, un tono de broma, un poco mitad broma, estoy armando un partido que se llama el Partido de la Ciencia, más bien, Cristian, tú métete con nosotros. O sea que ahí quede zanjada la situación, ¿no? Pero luego me llama el propio Pedro Castillo, que me puso contra la pared. Me dijo, usted apoya la ciencia y tecnología, aquí hay dos candidatos, uno que apoya y uno que no apoya. Tiene usted que ser consecuente. Entonces, bueno, le digo, yo lo apoyo, pero no me pida que vaya a sus manifestaciones. No he ido a ninguna manifestación. Él quería que vaya ahí presencialmente, ¿no? Y así fue, ¿no? Así fue y salió elegido y nadie quería ser ministro, nadie del grupo pues que conocemos, ¿no? Entonces me dice, doctor Montoya, apóyeme para buscar
me están tumbando a todos mis ministros del ambiente, porque te acordarás pues que uno entró, lo sacaron al mes, al otro a la semana, porque era bachiller en San Marcos, no tenía grados, en fin, una desgracia. Sí, le digo, voy a buscar. Entonces yo busqué, a ver, ¿quién puede saber esto? Eduardo Málaga, amigo mío. Eduardo, le digo, tú tienes que ser ministro del ambiente, tú eres biólogo. Ah, voy a averiguar, voy a consultar, dijo. Consultó, supongo, con su partido, dijo no. Dijo no. Él incluso, yo cuando digo estas cosas, generalmente y siempre, lo digo porque hay pruebas. Él lo ha declarado ante el semanario de Hildebrand y ante esta periodista Leiva. Dijo eso, no, que yo le prometí, lo propuse ser ministro. Yo no le propuse, sino que propuse para, digamos, sugerirle al presidente que elige, ¿no? No aceptó. Entonces, Pedro Castillo dijo, pues, doctor, tendrá que ser usted mientras que busquemos a la persona que le reemplace, pues, porque yo no estaba en ese campo. Aunque debo decirte además una cosa importante. Mucha gente decía, ¿qué sabe el doctor Montoya de medio ambiente? Y también esto es un signo de ignorancia, porque yo he sido presidente del IPEN y el Centro Nuclear de Warangal es la institución primera que ha hecho en el Perú un estudio integral ambiental, porque para instalar un centro nuclear, el Organismo Internacional de Energía Atómica te exige hacer un impacto ambiental en los ríos, en el aire, por todos lados, sísmico, etcétera, etcétera. De modo que las técnicas nucleares, si ustedes ingresan al Organismo Internacional de Energía Atómica, el ambiente es principalísimo. Pero a veces la ignorancia de la gente hace que digan cosas raras, ¿no? Pero en fin, esa fue la razón por la que estuve en el Ministerio de Ambiente. Sin embargo, ahí me choqué con la realidad que más o menos estamos hablando, ¿no? El desprecio por el ambiente, del Estado, etcétera. El ministro del Ambiente no puede hacer sino lo que la ley le permite. Y la ley que han hecho los gobiernos anteriores, lo único que permite es una contaminación casi impune, ¿no? Hay un derrame de petróleo, tú no le puedes exigir a la empresa que ha contaminado que pague las consecuencias, porque tiene que haber un juicio. Y hasta ahora están en juicio. Tampoco le puedes exigir que indemnice, porque eso se da después del juicio. O sea, desarmado totalmente. Lo único que podía hacer el ministerio a través de la OEFA es poner multas, unas multitas ridículas. Y bueno, comencé a proyectar, a hacer un proyecto de ley para que las cosas sean más serias. ¿En qué consistía? Algo así como el SOAT ambiental. Tú sabes que antes un vehículo atropellaba a una persona, salía mal herida, el pobre señor tenía que curarse y luego hacerle un juicio al conductor y a ver si es que le ganaba para que le pague los gastos. Se inventó el SOAT, que inmediatamente se saca del seguro para que se cure al enfermo, no al herido. Quería hacer algo parecido con el ambiente, y los que se oponían a ello, que son siempre los mismos, sacaron en los diarios de siempre: el Estado quiere estatizar las empresas. No tenía nada que ver. Lo único que se quería era simplemente asegurarnos que si una empresa tenía este tema de, digamos, de accidentes o lo que fuera, inmediatamente podamos echar mano de ese dinero, porque cuando ocurrió el derrame no teníamos de dónde sacar plata para indemnizar a la gente afectada. Tuvimos que hacer negociaciones ahí, siempre legales, para que de una manera voluntaria, entre comillas, la empresa pues indemnizara en algo a los pescadores, pero no estaban obligados, porque la ley no le exige. O sea, esta serie de leyes, o sea, benefician al eventual contaminador y no hacen nada básicamente Sí. porque la gente que resulte damnificada pueda tener algún tipo de respuesta al menos inmediata. No.
También las minas que contaminan, por ejemplo, se contaminan las minas tienen allí lo que llaman una carta de garantía pequeña. Me río porque realmente si no me pongo a llorar, ¿ah? Es una destrucción total. Y al final dice, bueno, oiga, vamos a hacer el cierre de minas, ustedes tienen que restablecer todo como estuvo antes, no pueden dejar esto acá. Entonces te dice, mira, no se preocupe, llévense la garantía, que es una cosa pequeñita respecto a lo que hay que gastar para restablecer. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente se queda ahí con sus ríos contaminados, porque no hay los recursos, el Estado no tiene plata para hacerse cargo, ¿no? Por eso tú sabes que hay los famosos pasivos mineros, que el Estado no puede restablecer a como estaba antes, porque la ley no exigía a las empresas de dejar las cosas como están. En Alemania, como te dije donde estuve, yo quedé realmente impresionado cuando iba por una carretera, un hermoso lago, y al lado había unos cerros con árboles muy bien, casi parecían en filas militares ahí, parecía demasiado geométrico para ser natural. Dije, pero ¿y estos cerros con estos árboles tan bien diseñados? Ah, no, me dijo, mira, este lago de acá antes era una mina y acá era una pampa. La tierra que sacaron para hacer la mina, la tierra vegetal, la pusieron acá en este cerro, hicieron un cerro especial para que quede tal cual. Y cuando ya terminó la mina, tengamos acá este bello lago. O sea que después de explotar las minas de carbón en esa época, quedaba un paisaje mejor que antes. ¿Te das cuenta? ¿Se arrepiente usted de haber formado parte del Ministerio del Ambiente? No, no me arrepiento porque viéndolo del lado positivo, he aprendido con más crudeza la realidad. Como un científico, como recuerdo a mi abuelo, ¿eh? Mi abuelo, una vez como formación, él me daba la tarea los domingos de ser pastor de ovejas como formación. Estaba en un lugar y de repente una lluvia tremenda, rayos, truenos. Yo niño, 10 años, me dio miedo, me puse a llorar, desesperado, semejante rayos, truenos. Y de repente siento la mano en la cabeza mía. ¿Qué te pasa? Me dice. Todo estaba nublado. Le digo, abuelito, estoy perdido. Si alguna vez te pierdes en la naturaleza, aprovecha para conocerla. Y me acordé cuando estaba en el Ministerio del Ambiente. Estaba perdido. Y era una tormenta. Era una tormenta. Y entonces aproveché para conocer la naturaleza del Estado. Increíble. Es una cosa atroz. No designo a un ministro, al presidente de la OEFA, un experto en ambiente justamente relacionado con el tema nuclear, muy bien formado, y la gente que está, la anterior, que obviamente quiere mantenerse la misma gente, hicieron una investigación recontra súper detallada y encontraron que su hermano, que era un contador de bajo nivel, trabajaba en Repsol. Conflicto de intereses. Realmente no había conflicto de intereses, pero la prensa se dedicó a hacerla grande y este señor tuvo que renunciar. O sea que, bueno, se buscó otro, un ex ministro de Agricultura de la época, me parece, de Toledo, conocedor del tema. Y de repente lo hackean su laptop y encuentran ahí una conversación de una señora o señorita, qué sé yo, que le decía que pedía trabajo a su hermano, por su hermano, y el otro le responde, nos encontraremos en tal lugar. Un escándalo, así como tal. O sea, cualquier persona que tú designes
la gente que quiere mantener las cosas como siempre, se encargan de destruir. Ahora, obviamente, por eso, para que tú tengas un cargo así de ese nivel, tiene que ser virgen, nacer de nuevo, porque de todas maneras, aquellos que no quieren cambio se van a encargar de encontrar un detalle para que esto se venga abajo. Eso es, entonces, imagínate, entonces, eso aprendí en el Ministerio del Ambiente. Y por supuesto también debo señalar que aprendí que las comunidades afectadas por las minas también se han contaminado del corto plazo, y ellos no piensan en la educación de sus hijos de manera de largo plazo. No, ellos quieren que en ese momento le den plata porque es urgente, y prácticamente le ponen contra la pared a la empresa que le ponga esto. O sea, no hay pues esa idea que comparto, eso de pensar en la educación, no solamente en la plata del momento, hay que exigir que el Estado te dé educación. Eso también, o sea, no es que el pueblo sea pues un pueblo que piense en el futuro, está en la supervivencia. De modo que sí aprendí cosas en el Ministerio del Ambiente. Ha mencionado usted a su abuelo como uno de los grandes maestros que ha tenido en su vida. ¿Qué otra anécdota recuerda con su abuelo, ya para cerrar, que utilizó justamente el mundo que tenía a su alrededor para poder explicarle grandes cosas, ¿no? Uy, hay muchas, pues. Una cosa que me enseñó también muy importante es el valor de la cultura, el valor de la luz, de la energía y el ambiente donde uno vive. Mis padres me llevaron a Chimbote, en el mar, ahí, ¿no? Como Lima, digamos, como el Callao. Pero él exigió, por un trato que hicieron para que mi abuelo dejara a mi madre partir con mi padre, que entre 8 y 11 años me llevaran arriba, para que él me eduque como tenía que ser. Y una de las cosas que me impresionó es colocarse ahí en los restos arqueológicos que señalaba, de donde se mira el mar, ¿no? Y había una especie de mar de nubes, como cuando uno está en el avión, un mar de nubes. Entonces él abría solemnemente los brazos hacia el mar y me decía: hijo, mira ese mar de nubes, debajo hay un submundo, la oscuridad, y acá tienes la luz. ¿Puedes tú imaginar que en ese submundo hay gente que está viviendo? Me quedaba impresionado porque prácticamente te daba la impresión que tú estabas en el paraíso y abajo estaba el infierno, debajo de las nubes, la oscuridad. Sí, abuelito, le digo, ahí viven mis papás. Desafortunadamente, ellos han escogido ir allá y ahí vas a ir, pero prepárate para que esta tierra te reciba cada vez que quieras, cuando quieras vivir la luz, la energía, el sol, las estrellas. Vente acá. Por eso yo voy todos los 1 de mayo, estamos organizando ahí la caminata por la ciencia. Me enseñó realmente el amor a la naturaleza, al buen vivir, al buen paisaje, a los lugares que uno se siente. Te voy a decir que a veces veo fotografías de los ricos norteamericanos de Hollywood, que están ahí en unas casas gigantescas que cuestan, qué sé yo, $100 millones, pero parecen ridiculeces comparado con los paraísos que conozco en mi pueblo. Ríos, te dan una música, los pajaritos, la vegetación, la luz. Es un paraíso. O sea, me enseñó realmente el amor por el buen vivir en el buen lugar, que es lo más cercano posible a la naturaleza, al sol, a la luna, que dicho sea de paso no es un dios, como decían los españoles ignorantes. El dios se llamaba Viracocha. El sol es el padre y la madre la tierra. Taita Inti, Pachamama. Todas esas cosas me enseñó. Realmente es lo mejor que me ocurrió esos 3 años que viví con el abuelo.
Ha sido un gusto y un privilegio tenerlo en el programa, Modesto. No, gracias a ti y también a los amigos que poco a poco están siendo más, que reconocen el valor de la ciencia. Sigamos fortaleciendo la cultura científica también, y pueden darle like, comentar y seguir a este programa, pero sobre todo suscribirse. Ya somos 40.000. Esperemos que esa cifra se siga elevando ad infinitum. Nos estamos viendo la próxima semana a la misma hora por el mismo canal y, lamentablemente, con el mismo conductor.